Le agradecemos a Dios por su sintonía. Sean bienvenidos a nuestro programa. Le doy gracias a Dios porque tanto a nosotros, igual a ustedes, nos ha permitido el que podamos estar un día más compartiendo juntamente con ustedes y hablando de las maravillas y la confianza que tenemos en Dios. Te invito a que desalojes todo estrés de tu vida, que en el nombre de Jesús puedas tener un corazón quieto y tranquilo para que puedas disfrutar de la palabra de Dios en esta hora. Que en medio de tanto ruido, sonidos que escuchamos de autos, de quizás en muchos lugares el ruido del tren o nuestros niños llorando, nuestra familia quejándose, o muchas veces no solo cosas malas, sino que a veces es necesario que tengamos un momento de quietud para que Él pueda comunicarse con nosotros. Que el Señor bendiga tu vida y reflexiona en que es necesario un momento de quietud en nuestra vida para poder escucharlo a Él. Dejemos un momento todo a un lado y escuchemos lo que Él quiere para nosotros. En tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, la noche acabará. Tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. Jesús, en ti yo confiaré, en ti confiaré. Tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Si eres fiel, en ti confiaré. Tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Siempre he sido fiel. En Jesús su promesa sí amén. Si tú crees en la promesa, que su Espíritu Santo levanta tus manos y proclamamos juntos que Él es real y su poder está en este lugar. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar, en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú con fe mueves montañas. Yo creo en ti, Jesús. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez.
confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Hermanos, ¿qué tal? Dios les bendiga. En esta ocasión quiero compartir una breve meditación en la palabra del Señor bajo el tema: mi esperanza se alimenta en sus promesas. Mi esperanza se alimenta en su palabra. Y para eso quiero que vayamos a la palabra del Señor. Para eso quiero que vayamos a la Biblia. Ahí en Mateo capítulo 4, verso 23. Quiero que vaya conmigo. Mateo 4, 23. Dice de esta forma: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y quiero hacer énfasis en estas últimas palabras que el escritor de Mateo nos da: y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Basado a esto, comparto el tema de hoy: mi esperanza se alimenta en su promesa. Mi esperanza se alimenta en su palabra. Hermanos, las cosas suelen tornarse difíciles o complicadas cuando lo inesperado toca la puerta de nuestra casa. Cuando las cosas que menos queríamos que nos pasaran nos vienen sucediendo. Cuando de repente las cosas suelen cambiar de la noche a la mañana. Cuando las malas noticias invaden nuestra mente, invaden nuestro entorno, invaden nuestro territorio, invaden nuestro oído. Todo eso nos suele preocupar. Cuando de repente las enfermedades se alojan en nuestro cuerpo y no quieren irse. Todo eso, hermanos, nos suele preocupar. Y es algo normal que el ser humano se preocupe, porque es un instinto de supervivencia. Es algo común y normal que el ser humano se preocupe. Y la razón por la cual nos preocupamos es debido a que no tenemos una respuesta al problema. No tenemos una respuesta, no tenemos una escapatoria, una solución. Con nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Hemos descubierto, hemos reconocido de que con nuestras propias fuerzas no podemos solucionar el problema. Es por eso que nos preocupamos, es por eso que nos angustiamos, es por eso que nos afligimos. Porque no tenemos una respuesta. Pero hoy quiero darte un consejo de la palabra del Señor. Un consejo que el apóstol Pablo nos da en Filipenses capítulo 4, verso 6. Dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Mira lo que el apóstol Pablo nos dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hermanos, hoy quiero recordarte algo. Quiero recordarte esto: que no hay enfermedad, no hay circunstancia, no hay adversidad que pueda resistir al poder ilimitado de Dios. No hay nada, hermanos, no hay nada que pueda resistir a lo que el Señor decreta, a lo que el Señor establece en su palabra. No hay nada que pueda resistir a lo que sale de la boca del Señor, a la orden que el Señor da. No hay nada, no hay circunstancia, hermano, no hay problema, no hay enfermedad, adversidad que pueda rehusarse a lo que de la boca del Señor sale. Dios tiene la capacidad suficiente para poder sacarte de la peor situación en la que te puedas encontrar. Dios tiene la capacidad suficiente para sanar toda enfermedad. Recordemos lo que dice Mateo 4:23: y sanando toda enfermedad. Dice toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 4:23 nos habla de que Jesús recorría toda Galilea, enseñando y predicando el evangelio en las sinagogas
Pero hay algo más que agrega, hay algo más que el escritor agrega, y es que dice que iba sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hermanos, en Él es que mi esperanza se alimenta. En Él es que mi esperanza se alimenta. En Él es que nosotros podemos confiar que todo estará bien. Solamente en Él es que nosotros podemos confiar que todo obrará para un bien, que este proceso que estamos pasando va a tener un buen resultado, que este proceso que estamos pasando, esta adversidad, obrará para un bien, nos ayudará para un bien. En Él, el enfermo puede soñar con su sanidad. En Él se alimenta, hermanos, toda esperanza. En Él es que se alimenta toda esperanza. En Él. No en nadie más. No en el gobierno. Nuestra esperanza, hermanos, no debe estar puesta en el gobierno. Nuestra esperanza no debe estar puesta en otra persona que no sea Dios. Nuestra esperanza únicamente debe estar puesta en el Señor, porque Dios aún sigue obrando. Dios aún sigue manifestando su poder. Dios aún sigue haciendo milagros. Eso debemos tenerlo bien claro. Dios aún sigue manifestando su poder. Dios aún sigue sanando. Dios aún sigue haciendo milagros y maravillas en las personas y en el mundo entero. Hoy, en este justo momento, Dios está haciendo milagros. No lo podemos negar. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue obrando maravillas. Dios sigue obrando sanidades. Nuestra esperanza debe estar puesta únicamente en Él, en nadie más. Una razón es porque Él es fiel. Y Él sí cumple sus promesas. Los gobiernos muchas veces, muchas personas prometen muchas cosas. Igual nosotros prometemos muchas cosas, pero no cumplimos. Sin embargo, Dios cumple. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y aparte de eso, Él siempre desea lo mejor para nuestras vidas. Él siempre desea lo mejor para nosotros. Mira, Dios sigue obrando milagros, Dios sigue obrando sanidades en las personas. He podido ver muchas cosas que Dios ha hecho. He podido ver milagros que Dios ha hecho en muchas personas. Por ejemplo, en nuestra iglesia está una mujer a la cual Dios sanó de cáncer. Es que, hermanos, para Dios no hay nada imposible. Lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible, hermano. No hay nada imposible para el Señor. No importa la circunstancia o la situación en la que te puedas encontrar, Dios puede sorprenderte en este momento. Dios puede sorprenderte tarde o temprano. Sé que muchos pueden testificar de lo que estoy diciendo. Sé que muchos pueden testificar de lo que estoy diciendo, de que Dios ha hecho milagros en sus vidas, de que Dios ha obrado milagros en su vida, de cómo Dios los ha rescatado aún inclusive de la muerte. Aún cuando los médicos no dieron esperanza, ellos depositaron su esperanza únicamente en Dios. Ellos depositaron su esperanza únicamente en el Señor, en sus promesas, no en los médicos, no en el dinero, en Dios. Y como resultado, ellos vieron la gloria de Dios. Como resultado, ellos vieron las promesas de Dios cumplidas en sus vidas. Es por eso, mi hermano, es por eso que te aconsejo de que nunca dejes de creer en Dios. Nunca pierdas la esperanza en que Dios puede obrar en tu vida. Aún en la peor situación que te encuentres, aún en la peor situación que te puedas encontrar, nunca pierdas esa esperanza en Dios. Al contrario, mi hermano, alimenta tu esperanza en sus promesas. Alimenta tu esperanza en su palabra. En su palabra. Alimenta tu esperanza en esto, que Dios obrará, porque Dios tarde o temprano puede sorprenderte. Nunca pierdas la esperanza de que Dios puede obrar un milagro, que Dios puede cambiar tu situación, que Dios puede sorprenderte y rescatarte de ahí donde te encuentras. Que Dios puede obrar un milagro, que Dios puede sanar toda enfermedad, que Dios puede sanarte a ti también. Nunca pierdas la esperanza, mi hermano. Nunca pierdas la fe de que Dios puede hacer algo aún en tu vida. Hay algo que me llama la atención, hermanos, en el ministerio de Jesús, en el Evangelio de Mateo, es que continuamente se le ve al Señor sanando y obrando milagros. Continuamente, si tú lees el Evangelio de Mateo, vas a notar que continuamente se le mira al Señor sanando y obrando milagros. Y en Mateo 4:23 nos dice que Él sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mira, hace énfasis en toda.
O sea, en otras palabras, que no había enfermedad, no había problema o circunstancia que Dios no pudiera sanar, que Dios no pudiera obrar, que Dios no pudiera rescatar a la persona. No había enfermedad que pudiera resistir al poder ilimitado de Dios. Una de las cosas por las cuales se le conoció al Señor mientras anduvo caminando en la tierra fue porque Él hacía milagros. Fue porque Él hacía milagros, Él hacía maravillas, Él sanaba a los enfermos. Y es que, hermanos, donde Jesús estaba, la atmósfera cambiaba. Donde Jesús estaba, algo sobrenatural tenía que acontecer. Eso lo podemos notar cuando leemos los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Donde Jesús se hacía presente, algo tenía que suceder. Los enfermos eran sanos, los muertos resucitaban, el poder sobrenatural de Dios se manifestaba, y aún más cuando aquellas personas depositaban toda su fe en Él. Esto provocaba que de Dios, que del Señor saliera poder para sanar, para obrar milagros. Es que donde Jesús estaba, siempre algo tenía que suceder. El poder sobrenatural de Dios se activaba. Mira, los enfermos eran sanos, los muertos resucitaban, las esperanzas muertas cobraban vida. Y hermanos, Él fue la única esperanza de Jairo. Él fue la única esperanza de la mujer del flujo de sangre. Él fue la única esperanza de aquellos muchachos que hicieron todo lo posible por llevar a su amigo a los pies de Jesús. Él fue la única esperanza. Es por eso que yo una vez más te repito, nunca pierdas la fe. Nunca pierdas la fe de que Dios puede obrar en tu situación, de que Dios puede sanarte, de que Dios tarde o temprano puede sorprenderte con un milagro. Nunca pierdas la fe de que Dios hoy, en este justo momento, Dios puede visitar tu cuerpo, Dios puede visitar tu casa, Dios puede visitarte y sanarte y obrar un milagro en tu vida. Dios sigue siendo el mismo de ayer, hermano. El mismo que vemos en el Evangelio de Mateo es el mismo que está ahora. Es al mismo Dios que adoramos. Dios sigue obrando. Dios sigue sanando enfermos. Dios sigue ministrando, haciendo milagros en las vidas. Hay otra cosa, hermano. Hay otra cosa que me llama la atención del Evangelio de Mateo, es la fe. La fe con la que estas personas le pedían al Señor. Mira, la fe con la que estas personas le pedían al Señor marcaba una gran diferencia entre muchas veces si recibías o no recibías. La fe con la que pedían hacía una gran diferencia. La fe en la capacidad, mira, la fe en la capacidad ilimitada de Dios para obrar un milagro, para sanarlos, para responder, para suplir sus necesidades. Eso marcaba la diferencia. La fe, hermanos, fue un factor clave en todo esto. La fe que estas personas ponían en Jesús fue un factor clave para que Dios obrara y para que de Dios saliera poder. Es por eso que cuando pidamos algo, cuando le pidamos a Dios algo, debemos de pedirle con fe. Debemos de pedirle creyendo en la capacidad de Él, en la capacidad suficiente, ilimitada, de que Dios puede sanarnos, de que Dios puede respondernos, de que Dios puede obrar un milagro en nuestras vidas. Es probable quizás que ya lleves mucho tiempo, es probable que quizás ya lleves mucho tiempo orando y pidiendo por lo mismo, y quizás no has visto una respuesta, quizás no has visto una mejora en tu situación, pero no te desanimes. Sigue insistiendo, no te desanimes. Sigue pidiéndole a Dios. Sigue insistiendo que tarde o temprano Dios puede sorprenderte, mi hermano. Eso tenlo por seguro. Tarde o temprano Dios puede visitarte. Dios puede sorprenderte con lo que tanto o con lo que desde ya hace mucho tiempo le has estado pidiendo al Señor. Yo entiendo. Mira, yo entiendo que Dios tiene diferentes respuestas a nuestras preguntas, a nuestras peticiones. Dios tiene diferentes respuestas, como por ejemplo, Dios muchas veces nos responde con un sí. En otras ocasiones nos responde con un no. Pero también Dios suele responder con un todavía no. Y si se trata de una enfermedad, seguir insistiendo y pidiéndole a Dios por ese milagro. Insiste.
Insiste, así como la viuda le insistía a aquel juez injusto. Insiste, que tarde o temprano pueda que Dios te sorprenda. Tarde o temprano que pueda que Dios haga un milagro en tu vida. Mira, tanta fue la insistencia de esta viuda que hizo que el juez se desesperara, y como resultado, ¿qué fue lo que pasó? Terminó concediéndole lo que la viuda le pedía. Y eso, hermanos, que era un juez injusto. Ahora imagínate Dios. Eso que el juez era injusto. Ahora imagínate el Señor. Es por eso que nosotros no debemos darnos por vencidos. No debemos tirar la toalla. No debemos de rendirnos. No debemos de cesar. Sigamos pidiendo. Sigamos pidiéndole al Señor. Sigamos tocando la puerta del cielo. Sigamos rogando por su favor. Sigamos insistiendo que Dios nos conceda ese milagro. Que Dios no se apiade de nosotros. Sigamos pidiendo. Pero hay algo que quiero decirte. Sigamos pidiendo, pero creyendo en la capacidad ilimitada de Dios para poder bendecirte, en la capacidad ilimitada de Dios para poder sanarte, para poder cambiar tu situación. Pedir con esa fe puede provocar que de Dios salga poder para concederte lo que tanto has estado pidiendo. Pedir con la fe correcta, pedir con la fe en la capacidad que Dios tiene para responder, para sanarte. Si es una enfermedad que estás atravesando, pedir con esa fe, pedir con la fe de que Dios puede obrar. No, si yo le pido al Señor, yo sé que Dios me dará, yo sé que Dios me contestará. Si yo le pido al Señor, yo sé que Él tiene la capacidad para sanarme. Si yo le pido al Señor, yo sé que Él tiene la capacidad suficiente para obrar un milagro en mi vida. Pedir con esa fe. Si yo le pido al Señor esta noche o esta tarde o esta mañana, yo sé que hoy Dios puede librarme de esa tribulación. Hoy Dios puede sanarme. Pedir con esa fe, hermanos, eso marca la diferencia. Eso marca la diferencia. Tú puedes leer el Evangelio de Mateo completo y vas a notar de que la mayoría de personas que le pedían al Señor lo desafiaron con la fe que tenía. Muchos nada más les dijeron: solamente da la palabra al Señor. No necesitas ir a mi casa, solamente tú di la palabra y mi criado sanará. Mira, esa fe es la que provoca que el Señor obre milagros. Esa fe es la que provoca que de Dios salga poder. Pedir con esa fe hace que de Dios salga poder. Y tarde o temprano pueda que Dios te sorprenda. Tarde o temprano pueda que Dios obre un milagro en tu vida. En conclusión, nunca dejes de creer en lo que Dios puede hacer hoy. Nunca dejes de creer en el poder ilimitado de Dios. Nunca dejes de creer en el favor de Dios para tu vida. Nunca dejes de creer en su poder. Al contrario, hermanos, si estás falto de fe, yo te aconsejo de que alimentes tu esperanza en esto. Alimentes tu esperanza en la palabra del Señor. Alimentes tu esperanza en esto. Esto te da fe. Dice la palabra que dice, ¿de dónde viene la fe? Viene del oír. ¿Del oír qué? Palabra de Dios. Y esta es la palabra del Señor. ¿Cómo puedes obtener fe? Es escudriñando esta palabra. Si estás falto de fe, si tú no crees que Dios puede obrar en tu vida, en tu situación, en esa enfermedad, te invito a que leas la palabra del Señor en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y te darás cuenta de que para el Señor no hay nada imposible. De que Dios puede obrar un milagro. De que Dios sigue haciendo milagros y maravillas. En Hechos puedes leer cómo Dios obró milagros. Es que, hermanos, el evangelio del Señor siempre iba acompañado de lo sobrenatural. Yo creo en el poder sobrenatural de Dios para obrar milagros. Yo creo en lo que en los milagros que Dios hace. Yo creo que Dios sigue haciendo milagros. Y pueda que el próximo seas tú. Pueda que el próximo seas tú.
pueda que el próximo milagro que Dios haga sea el tuyo. Así que nunca dejes de creer en el poder ilimitado del Señor para obrar milagros, para obrar sanidades. Sigue creyendo, sigue insistiendo que Dios tarde o temprano, mi hermano, puede sorprenderte. Dios tarde o temprano puede obrar maravillas en tu vida. Nunca pierdas la fe, una vez más, nunca pierdas la fe, nunca pierdas esa esperanza, nunca pierdas la esperanza de que Dios puede sorprenderte tarde o temprano. Insiste, si no ves una respuesta hoy, sigue insistiendo, insiste mañana y así sucesivamente, sigue insistiendo hasta que veas la respuesta del Señor. Dios aún sigue haciendo milagros, Dios aún sigue sorprendiéndonos. Quiero hacer una oración por todos ustedes. Por todas esas peticiones que han puesto, que tienen en su corazón. Por todos esos deseos que hay en su corazón de que Dios obre a su favor. Quiero orar por ustedes, creyendo en la capacidad ilimitada de Dios para obrar milagros, creyendo en la capacidad ilimitada de Dios para sorprendernos tarde o temprano con lo que tanto le hemos estado pidiendo, con los deseos de tu corazón. Vamos, te invito a que ores conmigo. Padre celestial que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por tu bondad. Te agradecemos, Señor, porque en tu palabra se alimenta nuestra esperanza. En tu palabra es que se alimenta nuestra esperanza y podemos volver a soñar nuevamente con que un día volveremos a recuperar lo que hemos perdido. El enfermo puede soñar que un día volverá a ser sano por tu palabra, por tu misericordia, por tu bondad, porque sabemos que tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, y donde tú estás presente, allí hay libertad, Señor. Allí ocurren milagros, Dios eterno. Allí ocurren maravillas, Padre. Eso está demostrado en la palabra del Señor. Cuando tú caminaste por la tierra, Dios, donde tú te hacías presente, algo siempre tenía que suceder, algo tenía que pasar. Los enfermos eran sanos, Señor. Los muertos resucitaban. Las esperanzas muertas de muchos cobraban vida, Señor. Y ahora pedimos con esa fe, Señor, en tu poder ilimitado para sanar toda enfermedad, para mejorar toda situación. En esta hora pedimos, Dios eterno, por los enfermos. Te pedimos por esos enfermos, Padre. Trae sanidad, ministra sanidad, Señor, en sus cuerpos, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios, que saques fuera toda enfermedad de sus cuerpos, Señor. No importa qué tipo de enfermedad sea, te pedimos, Señor, que obres un milagro sobrenatural sobre sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, esos enfermos en sus camas, en las calles, donde quiera que estén, en los hospitales, te pedimos, Señor, que hoy obres un milagro, Padre. Llega hasta ahí, Señor. Llega hasta donde está ese enfermo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.